Bienvenidos amigos cinéfilos, hoy estaremos hablando de una pregunta muy controversial que ha surgido toda esta semana sobre el regreso de Robert Downey Jr. a Marvel Studios, pero esta vez representando un personaje muy poderoso que es el Doctor Doom. Esta noticia se dio a conocer en la San Diego Comic Con. Hablemos un poco de esta pregunta. Pues antes de responder esta pregunta, hagamos un breve repaso de las últimas entregas de Marvel Studios. Después de Avengers Endgame tuvimos películas como Spider-Man No Way Home, Thor Love and Thunder, Doctor Strange, el multiverso de la locura y series que no tienen ningún sentido en este universo cinematográfico de Marvel, así como WandaVision, Miss Marvel, Loki se salva porque obviamente es muy buena, Moon Knight, que a pesar de que tiene un punto a favor porque es clasificación R, es un personaje que quedó totalmente en el aire de Marvel. Es otra película que tuvo un fracaso horrible donde Marvel no se pudo recuperar en nada, ni siquiera en el marketing, y a pesar de que es una película totalmente horrible que no va a ningún lado, pues fracasó. También, si nos recordamos, existió esta serie que es Invasión Secreta, una serie que yo tampoco me acordé hasta que empecé a hacer el video y vi que existía. Hablamos de los Guardianes de la Galaxia, pues a pesar de esto es una película muy buena y es espectacular, que no viene a este punto, no viene al caso, porque es una película que se separa de todo lo que vemos del multiverso y de lo que se estaba enfrascando Marvel Studios, y también es la última entrega de James Gunn. También vendría siendo la última película de James Gunn en el universo cinematográfico de Marvel, enfrascándose un poco más en el desarrollo de sus personajes para finalizar una trilogía totalmente increíble. Aunque Marvel Studios tiene un pensamiento bastante erróneo, que es traer personajes de otras películas a la actualidad, donde entregándonos cameos innecesarios sin ningún tipo de desarrollo, pues esto no salva nada. Esto lo que hace es arruinar más a Marvel, porque nos sigue entregando películas vacías, sin ninguna historia, sin ningún propósito para el futuro. Claro, cabe destacar que si hablamos de las postcréditos que nos ha entregado Marvel Studios en sus últimas películas, pues terminaríamos arruinando a Marvel Studios por completo en este video. Porque sí, a pesar de que soy muy fanático de Marvel Studios y lo sigo desde que soy muy pequeño, la aparición de los tres Hombre Araña, pues lo único que alimentó fue el fanservice. Los cameos que vimos en Doctor Strange, el multiverso de la locura, pues alimentó fue el fanservice. Y lo que vimos ahorita en su reciente entrega y más exitosa, clasificación R, Deadpool and Wolverine, pues convierte la película en lo mismo, en una película de fanservice bien hecha. Lo único que nos entrega son muy buenos cameos, muy buenos momentos. Es una película increíble. Realmente se nota que Disney no metió la mano aquí, pero quedamos en lo mismo, sin ninguna buena historia y personajes que quedan en el aire, sin ningún tipo de desarrollo. Que si Marvel Studios sigue haciendo películas que no tengan ningún propósito a los personajes, que no tengan ninguna motivación, que no tengan una historia que contar, esto realmente irá abajo. ¿O por qué crees que funcionó la primera fase de Marvel Studios y la segunda y la tercera? ¿Por qué crees? ¿Por cameos? Pues no, funcionó porque los personajes tenían algo que contar, tenían una motivación, tenían algo con que el público quería empatizar con ellos. Entonces lo único que ha hecho Marvel Studios después de Endgame es darnos personajes sin sentido, sin ningún desarrollo, sin ninguna buena historia. O sea, quedamos en lo mismo. Entonces vuelvo a hacer la misma pregunta desde el principio. ¿Crees que Robert Downey Jr. y su regreso como Doctor Doom salvaría a Marvel Studios o es una buena idea? En mi opinión personal digo que no. ¿Por qué no? Porque no hemos visto nada de Doctor Doom, y sí, a pesar de que todavía faltan algunas películas y algunas series, ¿realmente crees que Marvel Studios nos va a dar el desarrollo cinematográfico de este enemigo así como lo hizo con Thanos? Pues no. Incluso en el camino que van, pues no veo nada que se vaya por Doctor Doom. Quizás a lo mejor tenga una aparición en la nueva película de los Cuatro Fantásticos,
que se estrene en el año 2025, pero no le veo ningún avance a esto. Y a pesar de que Robert Downey Jr. está cobrando por su regreso más de 80 millones de dólares junto con los hermanos Russo, que dirigirán las dos últimas entregas de Avengers. Entonces, en mi opinión más sincera, digo que esto no vale nada la pena. Primero, se están arriesgando demasiado, porque entonces ¿cuánto costará esta película? 300, 400 millones de dólares, porque obviamente no hablamos de solamente el regreso de Robert Downey Jr., hablamos de otros actores de un alto nivel. Y si con eso le sumamos el costo de los efectos visuales que tendrá esta película, pues será totalmente una inversión muy arriesgada. Les voy a dar un claro ejemplo. Hace años tuvimos un desarrollo del Capitán América y de Iron Man que conectaron con el público durante años en la gran pantalla, donde todos los personajes que vimos y tuvimos fueron evolucionando increíble, dando una historia, motivando al público, empatizando con ellos, sus dolores, sus pasados, sus historias, sus secretos. Y en estas nuevas entregas después de Endgame no han hecho más nada que arruinar su propia industria de superhéroes, dándonos personajes vacíos que no tienen sentido y efectos visuales totalmente horribles, refugiándose así en malos chistes y pésimos efectos visuales con una pésima historia. Así que bueno, espero que quede un poco claro que tampoco el regreso de Robert Downey Jr. Haría que Marvel Studios se vuelva a levantar. Que esperemos que sí, porque este actor daría lo que sea porque Marvel Studios vuelva a levantarse y los hermanos Russo posiblemente nos entregue una de las mejores historias de toda la industria. Así que bueno, te escucho y te leo aquí en los comentarios para saber tu opinión personal. ¿Y qué opinas al respecto de todo esto? ¿Crees que Marvel Studios aún la sigue cagando?